Muy bien, chicos. Siendo ya las 9:11, vamos a iniciar con este repaso, el primer repaso de capítulo de gastro, con también se han incluido preguntas. Vamos a abarcar 5 capítulos o 5 temas, y espero, si tienen alguna duda o consulta durante el repaso, la puedan realizar. Agradeciéndoles de manera anticipada también por conectarse el día de hoy y me presento. Mi nombre es Daniel Acosta, soy estudiante de quinto año y el día de hoy vamos a abarcar desde la parte del esófago, también la parte gástrica, tanto comenzando desde el ERGE, pasando úlcera péptica hasta llegar también hasta el cáncer eh, esofágico y gástrico. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Con respecto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, como definición como tal, esta se va a caracterizar justamente debido a que ese reflujo, que es uno de los síntomas característicos, va a causar, en este caso, molestias, tanto a nivel esofágico como tal, pero también síntomas exesofágicos al paciente. En sí, la enfermedad involucra, se puede decir, varios trastornos, pero aquí nos vamos a enfocar justamente en la fisiopatología principal, y la más conocida y la que hemos estado llevando en nuestros cursos previos y ahora que lo hemos reforzado en medicina interna. En lo que respecta a la epidemiología, la prevalencia a nivel de los países occidentales, incluido, digamos, Latinoamérica, no es nada despreciable, ¿no? Estamos hablando de un 15 al 30%. En Asia, ellos tienen una menor, eh, se puede decir un factor protector, y a nivel, en este caso, del sexo, es tanto prevalente, tanto en hombres como en mujeres. En lo que respecta a la fisiopatología, ya es, digamos, conocida posiblemente por la mayoría de ustedes, principalmente va a deberse a un desequilibrio, ¿no?, de los factores, en este caso, que van a causar lesión respecto a los factores protectores, ¿no? Haciendo una analogía de esto, podríamos hacerlo como en este caso, por la isquemia coronaria, ¿no?, que también hay factores protectores y factores, un desbalance entre la oferta y demanda, pero en este caso justamente hay de factores agravantes y protectores. Y este desequilibrio va a tener dos ejes. El primero justamente va a deberse, y el principal, justamente a la disfunción de la unión gastroesofágica, a nivel justamente del esfínter esofágico inferior, donde vamos a tener un aumento de las relajaciones transitorias, que en sí son normales a nivel fisiológico. Sin embargo, estas relajaciones van a aumentar y por ende eh, el paciente va a sentirse propenso a, a evidenciar justamente estos reflujos. Asimismo, también por parte de esta disfunción vamos a encontrar un aumento de las presiones a nivel intragástricas y también del propio esfínter. Y también un factor que puede influir es justamente una distorsión a nivel anatómico de este esfínter esofágico sostenido justamente por los pilares del diafragma y que podría alterarse, por ejemplo, a través de una hernia hiatal. Asimismo, se menciona que puede un factor que puede contribuir, va a estar asociado justamente a una alteración en la disminución de la salivación. Recordemos que la saliva también eh, contribuye justamente
contribuye con bicarbonato, el cual es un elemento protector. Entonces, al disminuir justamente esta secreción, también va a contribuir y va a alterar justamente este equilibrio que tiene que haber aquí a nivel anatómico en este esfínter funcional. Como factores de riesgo están en negrita justamente los más representativos, como personas que consumen tabaco, el alcohol, el estrés, la obesidad, ¿no? También los hábitos alimentarios. Recordarán que hay alimentos que pueden, por ejemplo, los chocolates, las grasas, pueden justamente también contribuir para que haya una distensión, en este caso a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? También se habla de otros factores como fármacos o a nivel iatrogénico, pero sin embargo en menor medida, ¿no? Los principales son los mencionados al inicio. Con respecto a la clínica, vamos a tener principalmente síntomas esofágicos. Los típicos, vamos a encontrar justamente esta pirosis, esta sensación de ardor a nivel retroesternal y la propia regurgitación. Ahora, en otros textos se menciona a veces que puede incluirse acá como síntoma típico también, por ejemplo, el dolor torácico. Sin embargo, me he guiado un poco del Harrison y se menciona que los principales o los más frecuentes van a ser la pirosis y la regurgitación. Como síntomas atípicos vamos a encontrar, por ejemplo, la disfagia, ¿no? Asociado también a ello, por ejemplo, dolor al momento de pasar los alimentos. Puede haber una sensación de dolor torácico que incluso podría confundirse con eh, con una angina, debido a que también hay irradiación. Sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta, justamente para tener algún descarte a nivel, una vez que tengamos o se presente un paciente con estas características, ¿no? No hay que descartar esa posibilidad. Asimismo, pueden presentarse otros síntomas como eructos, náuseas. Y a nivel extraesofágico, vamos a tener, por ejemplo, tos crónica, laringitis, asma. Esto tratemos de asociarlo, por ejemplo, a justamente la inervación del nervio laringio recurrente, que en este caso sus fibras pueden justamente verse involucradas y para poder generar estas reacciones de manera extraesofágica. También un punto importante que no nos debemos, al momento de examinar a nuestro paciente, ver cómo están sus piezas dentarias, porque se asocia justamente a una erosión dental la presencia de esta enfermedad. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener la clínica, incluso con la clínica, y eso es importante, por ejemplo, paciente que viene con pirosis y regurgitación, ya con la clínica ya incluso se podría estar recetando, por ejemplo, y me adelanto un poco el tratamiento, IVPs, ¿no? Sin embargo, no van a corresponder a una prueba diagnóstica, pero sí nos orientan a una sospecha que pueda estar teniendo esta patología. Pero ¿cuáles van a ser las pruebas, se podría decir, confirmatorias? De acuerdo a una guía clínica del 2025 nacional, se mencionan dos principales. Una, que puede ser la clasificación de Los Ángeles, y acá le he puesto de qué va a tratar, justo ahora lo voy a comentar. Pero si la clasificación de Los Ángeles, al momento de hacer esta endoscopía, encontramos B, C o D, ya nos
ya es un diagnóstico en este caso de ERGE. Asimismo también la pHmetría, es decir, medir, por ejemplo, durante 24 horas el nivel de ácido y si se observa que durante ese tiempo el 6% de esas 24 horas vamos a encontrar un pH bajo, ya también nos dan el sustento para el diagnóstico de ERGE. Ahora, también ustedes habrán escuchado que se puede usar la manometría de alta resolución justamente para evaluar el nivel de presión a lo largo del esófago. Sin embargo, no se utiliza como diagnóstico, pero sí como seguimiento, como para tenerlo presente si se presenta alguna pregunta o ir descartando si es que se presenta en alguna alternativa. Esta es la clasificación de Los Ángeles. Lo he puesto aquí para tenerlo como referencia. No estoy muy seguro que pueda ser preguntada porque es más, como está asociado a un detalle, en este caso, de lo que podamos encontrar a nivel endoscópico, pero igual es bueno tenerlo a la mano. Por ejemplo, se divide en 4 grupos, ¿no? Y justamente acá la imagen es muy esclarecedora en el sentido de que vamos a observar en el grado A, por ejemplo, vamos a encontrar que puede haber más de alguna ruptura a nivel de la mucosa. Sin embargo, el pliegue, los pliegues involucrados no van a superar los 5 milímetros, como vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, acá vemos dos rupturas. El grado B también se va a presentar ese mismo número, pero acá ya vemos que sobrepasa en tamaño, en longitud, esos 5 milímetros. Y el grado C y B, ya, por ejemplo, vemos que ya está involucrando, por ejemplo, es menor al 75% en este caso de la circunferencia esofágica, mientras que el grado D ya es mayor al 75%. Entonces, entonces, tener a la mano en el sentido de que hay que reconocer que los grados B, C y D y la pHmetría nos van a ayudar para el diagnóstico. Con respecto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento no farmacológico, por ejemplo, modificar el estilo de vida, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, que el alcohol, el tabaco, el estrés, son factores contribuyentes, ¿no? Entonces, tenerlo siempre a la mano, ¿no? Siempre, seguramente, cuando lleven el curso de introducción a la psiquiatría, por ejemplo, van a ver digamos, un enfoque mucho más integral, ¿no? Reconocer que hay factores psiquiátricos, que lo vamos a ver más en la parte de la úlcera péptica, que se asocian justamente a esa patología. Pero pues el tratamiento de elección en ERGE es, en este caso, los IVPs, los cuales se van a dar por un periodo de 8 semanas. Ahora, habíamos mencionado que hay una endoscopía, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? Y posiblemente con esa endoscopía vamos a encontrar que hay Helicobacter pylori. Sin embargo, el eliminar ese patógeno con un tratamiento farmacológico no se considera parte del manejo como tal. Es decir, si en alguna alternativa les venga a erradicar el Helicobacter pylori como parte del tratamiento, no es como tal. No, más es justamente lo que está aquí. Comenzar con IVPs por 8 semanas. También se pueden dar procinéticos y seguramente ustedes desde ya las clases de farmacología, los bloqueadores de ácido competitivos de potasio, que en la guía clínica nacional por la cual me basé para realizar esta posición, se mencionan como alternativas, sin embargo, por su grado tiene un mayor costo y actualmente no está en nuestra guía de petitorio. Pero sin embargo, digamos, en consulta posiblemente privada y en clínicas, es posible que ya se esté dando. Ahora,
En caso de que después del tratamiento, no hay el paciente no remite, vamos a, se puede, digamos, plantear la cirugía, ¿no? En este caso se va a hacer una fundoplicatura, en este caso de Nissen. Sin embargo, chicos, este tema de las cirugías lo van a tocar o lo van a ver en su próximo año en cirugía, así que posiblemente considero que en las preguntas de medicina interna posiblemente no les vayan a preguntar sobre el tratamiento quirúrgico, porque no es un tratamiento médico como tal, ¿no? Y, y se aleja un poco del enfoque de la medicina interna. En lo que respecta a las complicaciones, el principal y el que sí les pueden preguntar es el esófago de Barrett, el cual se va a caracterizar justamente por una alteración justamente aquí a partir de la línea Z, el cual, producto de los reiterados reflujos y el contenido ácido, va a generar justamente que una metaplasia que va a transformar el epitelio por el estratificado escamoso del esófago a un epitelio intestinal, ¿no? Entonces, esa es la definición del esófago de Barrett. Y su importancia radica es que este esófago va a estar muy asociado al adenocarcinoma, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar de que el paciente pueda tener esófago de Barrett? Y hay que tenerlo presente. Justamente que estos síntomas crónicos, por ejemplo, de pirosis y de regurgitación, tenga un periodo crónico, ¿no? Estamos hablando de más de 5 años. Asimismo, se asocia, en este caso, a varones con una edad mayor a 50 años. Se va a asociar justamente a la raza blanca y también si hay algún antecedente familiar. Acá justamente vemos la imagen, cómo es que ha cambiado el epitelio escamoso, estratificado, a un epitelio columnar característico del epitelio intestinal. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a unas preguntas. Pueden levantar su micro o escribir en el chat. Comencemos. Esta primera pregunta nos menciona: varón de 45 años se presenta con pirosis y regurgitación ácida que ocurre principalmente después de las comidas y se alivia parcialmente con antiácidos. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico? Hay 4 alternativas. ¿Cuál consideran que sería la clave? Muy bien, hay una respuesta. ¿Alguien más, chicos? Y sí, efectivamente, justamente está asociado a un aumento justamente de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿no? Como uno de los principales mecanismos de esta disfunción a nivel de este esfínter. Muy bien. Siguiente pregunta. Varón de 62 años refiere que hace 2 meses tiene pirosis, sabor amargo en la boca, tos seca, a predominio nocturno, antecedente, fumador pesado, hipertensión arterial en tratamiento con antagonistas de calcio. Al examen, sibilantes en ambos campos pulmonares, obesidad central. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? ¿Qué alternativa consideran, chicos? Muy bien, ya hay 2 respuestas. ¿Alguien más? Perfecto, muy bien, chicos. Efectivamente, miren cómo que con la clínica que nos aborda esta pregunta, ¿no? Incluso el paciente tiene síntomas
esofágicos, como la pirosis, el sabor amargo, pero también ya está presentando síntomas extraesofágicos, como el asma y las sibilancias asociadas. Entonces, si se dan cuenta, incluso sin la necesidad de algún diagnóstico como definitivo, como sería, por ejemplo, una pHmetría o evaluar a nivel endoscópico, ya se le puede estar dando IBPs. Entonces, muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Obeso de 45 años, presenta desde hace un año dolor retroesternal atípico, disfagia, pirosis, y en las noches le ronca el pecho y piensa que tiene asma. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hay cuatro alternativas: solicitar TEM, iniciar con IBPs, medir el pH gástrico, realizar espirometría forzada. Muy bien, veo varias respuestas. ¿Alguien más, chicos? Ya. Acá esta pregunta vino con trampa. Sé que varios han marcado medir el pH gástrico, ¿no? Es decir, tratar de llegar al diagnóstico, ¿no? Sin embargo, aquí la respuesta es la conducta, porque no nos habla del diagnóstico como tal, es iniciar con inhibidor de bomba de protones. Iniciar con IEPs. Esa es la respuesta. Incluso acá medir el pH gástrico sería el medir el pH, en este caso a nivel, bueno, a nivel esofágico. Entonces, sin embargo, aquí vemos la conducta, justamente podríamos interpretar como la conducta inicial, ¿no? Entonces, para justamente reducir estos síntomas, vamos a tener que darle al paciente IEPs. Ya después, y si vemos que estos síntomas mejoran, ya podemos ir coordinando con el paciente, vemos cómo va su evolución y dependiendo de ello también reforzamos un poco más el diagnóstico. Entonces aquí la clave es la B. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la porción del estómago que al verse afectada puede causar reflujo gastroesofágico debido a un mal funcionamiento del esfínter? A ver, chicos, ¿cuál consideran que es la respuesta? Tenemos cuatro alternativas: píloro, fundus, cuerpo o cardias. Muy bien, ¿y hay una respuesta? ¿Alguien más? Sí, efectivamente. La clave es la D. Esto, en este caso, lo pueden asociar mucho justamente a la cercanía anatómica del, del esófago en este caso, con el estómago, ¿no? Entonces, justamente a nivel del cardias, por ejemplo, al momento del llenado gástrico, justamente esa región va a estar, al estar más próxima, va a estar relacionada justamente a la producción de este reflujo. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. Aquí en gastritis. Eh, Generalmente, aquí en gastritis conviene tener algunos conceptos o definiciones eh, básicas porque nos van a servir justamente para nuestro siguiente tema. Entonces, por ejemplo, es bueno diferenciar, por ejemplo, gastritis de gastropatía. Gastritis la definición se puede derivar un poco del término etimológico, ¿no? Que es la inflamación, en este caso a nivel de la mucosa gástrica. Sin embargo, gastropatía ya va a involucrar, en este caso, una lesión de este. Entonces, siempre conviene diferenciar, posiblemente quizás en alguna pregunta les van a mencionar este nombre, gastropatía, entonces ya la van
un poco alejando, ¿no? De las alternativas. Como etiología de la gastritis hay muchas, las podemos acortar en su clasificación, por ejemplo, si es de origen exógeno, por ejemplo, a nivel infeccioso, y aquí a la cabeza va a estar el Helicobacter pylori. Pueden haber también otras bacterias, incluso virus, y a nivel no infeccioso vamos a tener justamente la ingesta de alcohol y de aires, ¿no? Esto muy asociado justamente a lo que vamos a ver después, que es la úlcera péptica. A nivel endógeno vamos a tener también enfermedades ya sistémicas, como la enfermedad de Crohn, que va a ser un tema eh, en un futuro, en un próximo repaso, que también vamos a abordar. Y ya a nivel endógeno, pero asociado justamente a una respuesta autoinmunitaria, que sería la gastritis atrófica. Entonces, una clasificación para que se lo lleven y la puedan tener a la mano es que la gastritis también tiene otra forma de clasificación, por ejemplo, en gastritis aguda como tal, y estas dos que son la gastritis crónica. En la gastritis aguda, por ser como tal, lo que vamos a observar, vamos a observar un infiltrado de neutrófilos o de polimorfonucleares. Y la principal causa de la gastritis aguda va a estar asociado a el Helicobacter pylori. También pueden estar otros agentes, como, es decir, otras bacterias, otros virus, pero el principal es el Helicobacter pylori. Ahora, en la gastritis crónica hay de dos tipos, la B y la A. La B, como es una gastritis crónica, ya el infiltrado ya no va a ser polimorfo, sino va a ser mononuclear, es decir, linfocitos. Y en ambos vamos a encontrar una pérdida o una alteración, en este caso a nivel de las glándulas gástricas. El tipo B va a estar asociado nuevamente al Helicobacter pylori. Y una forma de recordarles que cuál es B y cuál es A, una forma es que el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no? Y como la bacteria empieza con B, ya podemos asociar lo que es, que se va a referir a, o que el Helicobacter pylori va a causar una gastritis crónica de tipo B. El tipo A lo podemos recordar que va a estar asociado a un origen autoinmune, ¿no? La A que inicia justamente esta palabra, nos puede permitir justamente recordarla. Asimismo, algo muy importante de la gastritis atrófica es que en su evolución va a tener cambios metaplásicos. Y estos cambios metaplásicos no son, digamos, benignos, ¿no? Sino ya son lesiones precancerosas, por ejemplo, para el adenocarcinoma gástrico, que lo vamos a ver más adelante. Y asimismo, esta gastritis atrófica, que va a estar presente, por ejemplo, a nivel del cuerpo, al alterar justamente estas glándulas, va a producirse justamente la pérdida de la secreción del factor intrínseco, ¿no? causando lo que es la anemia perniciosa, ¿no? O justamente este déficit, en este caso, de la absorción de la vitamina B12. Entonces, para tenerlo presente, en lo que respecta a la gastritis atrófica o de tipo A. Muy bien, ahora vamos a pasar a la úlcera péptica. Esta se va a definir como una alteración, en este caso a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Y también duodenal. A lo largo de las siguientes diapositivas he considerado, para no disponer de mucho texto, a la úlcera gástrica la vamos a denominar UG y a la duodenal UD. Entonces, porque esta úlcera péptica va a estar presente o va en estas regiones anatómicas. La epidemiología se menciona que en países occidentales la úlcera duodenal es la más frecuente y está alrededor del 6 al 15%. Asimismo,
algo importante es que la úlcera duodenal va a aparecer precozmente, 20 años antes que la úlcera gástrica. Y que en este caso, en lo que respecta al sexo, la prevalencia no hay una diferencia entre ambos. La etiología, la primera causa es el Helicobacter pylori y la segunda, en frecuencia, va a ser los AINES. Vamos a tener otras orígenes de la úlcera péptica. Sin embargo, los más preguntados justamente van a ser el Helicobacter pylori y el consumo de AINES. En lo que respecta a los factores de riesgo, muy similar a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, vamos a tener, por ejemplo, el tabaco, el alcohol. El café, cuando estaba revisando, se menciona que todavía hay ciertas dudas respecto a si es un factor de riesgo como tal, pero lo que sí se ha visto es que las personas que consumen café tienen una mayor predisposición, en este caso, para una mayor colonización de Helicobacter pylori. También pueden haber factores de riesgo genéticos. La dieta también va a estar presente, por ejemplo, un menor consumo de frutas o verduras también van a ser consistentes o asociarse a esta patología. Y acá, mucho ojo con estos síntomas psicológicos, como la depresión o el trastorno de estrés postraumático. No sabemos cómo vengan las preguntas a futuro, pero si ya le dan, por ejemplo, estas patologías o estos trastornos mentales, tenerlo a la mano o sospechar, ¿no? En un paciente con úlcera péptica, ¿no? En general, ¿no? Si viene, por ejemplo, en alguna rotación que ustedes estén haciendo y venga un paciente con estas características, sospechar también que podría tener una asociación. Asimismo, también se asocia a una disminución del sueño o una apnea como tal. En lo que respecta a la fisiopatología, posiblemente ustedes ya estén al tanto de cómo es que el Helicobacter pylori puede influir a nivel gástrico y a nivel duodenal, ¿no? A nivel gástrico, justamente, al tener justamente esta enzima, la ureasa, va a permitir que el ácido no disminuya tanto, con tal de que ponga en riesgo, en este caso, su supervivencia, sino justamente esta ureasa va a permitir que el medio se mantenga en un nivel no tan ácido, valga la redundancia, favoreciendo en este caso su colonización y la liberación de citotoxinas que van a alterar justamente la mucosa gástrica. A nivel duodenal, se menciona que hay dos mecanismos. Uno es a nivel de la inhibición de la somatostatina, la cual justamente va a estimular la liberación de gastrina y el aumento, en este caso, de los protones o un nivel ácido que justamente va a alterar la mucosa duodenal. También va a haber una inhibición a nivel, en este caso, de la secreción de bicarbonato. Entonces va a haber una menor contrarrestación del ácido que se pueda generar a nivel duodenal, ¿no? O a nivel que recibe, en este caso, el duodeno una vez que se libera a nivel del estómago. Con respecto a los AINES, es muy conocido justamente que van a inhibir el COX-1 y COX-2, y al inhibir estas enzimas va a disminuir justamente la secreción de prostaglandinas, las cuales repercuten. Recordemos que las prostaglandinas tienen un efecto protector a nivel de la mucosa gástrica, favoreciendo la liberación de bicarbonato y moco. Entonces, al verse inhibida, justamente va a permitir que haya un mayor daño de la mucosa, ¿no?
Y también estas prostaglandinas también favorecen la vasodilatación, pero al verse inhibidas se produce una vasoconstricción y por ende las células, en este caso gástricas, no encuentran suficientes nutrientes, produciendo posteriormente su necrosis y también la erosión de la mucosa. A nivel de la clínica vamos a tener dos tipos, a nivel asintomático, que es la mayoría de las personas. Sin embargo, una gran proporción de estos pacientes van a ser adultos mayores. ¿Por qué? Porque van a estar asociadas a mayor comorbilidad y a la toma, en este caso, de AINES. Asimismo, estos pacientes adultos mayores se mencionan que tienen la sintomatología no va a ser tan evidente como una persona joven. Entonces, estos van a tener una mayor predisposición para presentarse complicaciones como la hemorragia y la perforación, que lo vamos a ver más adelante. En lo que respecta a nivel ya en la clínica, una vez que ya está presentando justamente los síntomas clásicos, vamos a tener justamente el dolor abdominal de tipo urente que puede irradiar a la espalda, que puede irradiarse también al hipocondrio derecho, izquierdo. Y algo que posiblemente recordemos es que la úlcera duodenal, generalmente el dolor va a aparecer 2 a 5 horas después de la ingesta de comida y también a nivel nocturno. Entonces, esto puede predisponer al paciente a que pueda ganar peso. En cambio, la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, que generalmente se ubica a nivel del canal pilórico, el dolor va a estar presente al momento de comer, pero no es tan frecuente. Entonces, podemos asociarlo mucho a que si una persona va a presentar este síntoma de dolor al momento después de comer o postprandial, pero de manera cercana, en el corto plazo, justamente va a tener una disminución de peso. Otros síntomas pueden ser náuseas y vómitos, eructos, ¿no? O síntomas de dispepsia, ¿no? Como saciedad temprana o distensión abdominal. En lo que respecta al diagnóstico, la clínica también es muy importante, justamente esta clínica del dolor tipo urente que se puede irradiar a la espalda. El laboratorio podemos usar, por ejemplo, mucha de esta úlcera péptica, una complicación va a ser la hemorragia, ¿no? Que es la principal complicación o la más frecuente. Entonces, un hemograma nos puede ayudar a identificar si hay una anemia asociada. Y en lo que respecta ya a las pruebas como tal, que nos puedan confirmar el diagnóstico, a la cabeza va a estar la endoscopía digestiva alta más la biopsia. Se requiere la biopsia justamente para poder identificar adecuadamente, en este caso, la lesión a nivel de la mucosa, pero también porque aprovechar una endoscopía más la biopsia, también porque la úlcera péptica va a estar asociada a una malignidad. Entonces, se aprovecha este examen justamente para evaluar y para prevenir, en este caso, cualquier malignidad precoz que pueda tener el paciente. La biopsia se va a realizar en estos tres puntos, el antro, cuerpo y la úlcera. Otros test diagnósticos que se pueden usar es el test de la ureasa, que se usa, por ejemplo, al momento de hacer la endoscopía y justamente se mide la producción, se mide el nivel de pH justamente ahí a nivel gástrico, o también el test de aliento, que nos sirve mucho para el diagnóstico, pero también para el monitoreo. Otras pruebas que se pueden usar va a ser el cultivo, sin embargo, no es tan frecuente, digamos, por el tiempo que puede involucrar, pero también es una prueba confirmatoria.
Y algo que no se puede usar y no se recomienda es medir los anticuerpos, en este caso del Helicobacter pylori a nivel sanguíneo, dado que muchos de nosotros, o hay la prevalencia serológica a nivel nacional es alta, ¿no? Se menciona alrededor del 50%, por ejemplo, entonces no vamos a tener muchos, muchos falsos positivos en este caso. Entonces, aquí les dejo este algoritmo que está en la guía clínica de salud, que justamente nos dice a quiénes debemos indicarle la endoscopía digestiva alta. No es a todos. Entonces, y esto es muy importante porque sí podría ser pregunta de examen, por ejemplo, reconocer, le relatan un cierto caso clínico y nuestro paciente va a tener algunos de estos síntomas. Entonces, ¿quiénes van a tener o quiénes sí están indicados para la endoscopía? Aquellos que tengan signos de alarma. Signos de alarma como cuáles: disminución de peso, saciedad temprana, pueda tener signos de hemorragia digestiva alta como hematemesis, melena, anemia, masa abdominal, que nos sospechan que si se dan cuenta involucra síntomas, por ejemplo, que lo vamos a ver, por ejemplo, a nivel de una persona con alguna neoplasia, ¿no? Como la disminución de peso, por ejemplo, y la anemia. Entonces, por eso es muy importante en estas personas realizar la endoscopía alta justamente para aprovechar la biopsia y descartar, digamos, algún problema maligno. Otras personas que están indicadas son aquellas que tengan menores de 5 años, no tienen menores de 50 años, perdón, no tengan estos signos de alarma, pero que tengan un fracaso del tratamiento de dispepsia, o mayores de 50 años sin una endoscopía previa. Acá hay una mnemotecnia, que es el AF50, para recordar a quiénes se les puede indicar la endoscopía alta, ¿no? De los signos, A de la letra A de alarma, la F por el fracaso, la dispepsia, y los 50 cuando son mayores de 50 años sin haber recibido este test diagnóstico. Entonces, en ellos se realiza la endoscopía, y en aquellos que no, podemos optar por un tratamiento, por un método diagnóstico no invasivo, como puede ser la prueba de aliento. Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes podrían ser? Por ejemplo, aquellos que tengan anemia ferropénica, PTI, o aquellos que van a iniciar una terapia de AINES a largo plazo, ¿no? Muy bien, el tratamiento. El tratamiento, siempre recordar que nuestro tratamiento tiene que ser enfocado no solo farmacológico, sino primero desde la modificación de los estilos de vida. Evitar AINES, dejar de fumar, reducir el alcohol, el estrés, puede ser alguna terapia psicológica, y la dieta, ¿no? Aumentar, por ejemplo, el consumo de verduras, frutas. Y a nivel médico, farmacológico, vamos a tener, por ejemplo, el uso de IVPs, que puede acompañarse, por ejemplo, para la disminución de los síntomas de algún antiácido, ¿no? Como puede ser por ejemplo, leche de magnesia o citoprotectores. Por ejemplo, el sucralfato, que va a crear justamente una barrera protectora a nivel de la mucosa, o el misoprostol. Y asociado a ello, conjuntamente va, y es muy importante, la erradicación del Helicobacter pylori. Ya si este tratamiento falla, recién podemos hablar, o si es refractario el tratamiento, de una cirugía, por ejemplo, ya a nivel que se podría hablar de una vagotomía, pero considero que para su examen no les va a venir qué tipo de vagotomía se realizan, y eso ustedes lo van a ver en su siguiente año en cirugía, ya con mucho mayor detalle. Entonces, a nivel farmacológico, y esto sí les pueden preguntar ese examen, ¿cuál es la primera línea y la segunda línea? Entonces, la primera línea, acá tenemos estos fármacos que ustedes se pueden acordar justamente con esta mnemotecnia, que es OCA,
que nos va a mencionar justamente la O de omeprazol, la C de claritromicina y la A de amoxicilina. Y si nuestro paciente es alérgico a la penicilina, podemos darle metronidazol. La duración es 14 días. Ahora, si es que esa terapia, por ejemplo, se tiene que evaluar si es que hay una adecuada respuesta. Y esta verificación se da después de las 4 semanas de ese tratamiento. ¿Y con qué prueba se prefiere? Justamente con el test de aliento. Por ejemplo, asumamos que el test de aliento nos sale, en este caso, positivo, es decir, aún hay Helicobacter pylori. Entonces nos vamos hacia la segunda línea, que es la terapia cuádruple. Entonces aquí podemos usar esta tecnomoteña, que es tombo, la T, en este caso de tetraciclina, estamos añadiendo otro antibiótico, la O de omeprazol, que no cambia, metronidazol, que sí estaba aquí como una alternativa en la primera línea, y bismuto. Entonces, esta terapia cuádruple se va a dar por 10 a 14 días e igual se va a realizar la evaluación después de las 4 semanas de finalizado este tratamiento. Y luego ya si es que esto no mejora, ya se pasa a individualizar el tratamiento para cada paciente y evaluar, digamos, si va a corresponder ya otras terapias. Mencionar nomás como punto aparte, no los quiero, digamos, confundir. Esta terapia es en la guía de práctica clínica de salud. La primera línea son varias opciones. Sin embargo, esta terapia triple está en esa tabla, está en la cabeza y por eso se menciona con mayor frecuencia, ¿no? Lo mismo aquí, entonces, para tenerlo presente. Muy bien, entonces vamos a pasar a las complicaciones. Y esto sí podría ser también pregunta de examen. He marcado justamente en negrita lo que podrías venirle. Por ejemplo, la complicación más frecuente a la cabeza va a ser la hemorragia digestiva. ¿Y en qué lugar? Va a ser a nivel duodenal, pero posterior. Recordemos que las úlceras duodenales son las más frecuentes. Por ende, justamente la hemorragia más frecuente va a ser justamente en esta región. Asimismo, como habíamos mencionado, los adultos mayores son los que van a tener un mayor riesgo de padecer. Y bueno, vamos a tener como síntomas clínicos la hematemesis y la melena. En lo que respecta a la perforación, esta va a ser la segunda complicación más común. ¿Y cuál es la ubicación más frecuente? Va a ser a nivel de la cara anterior, en este caso del bulbo duodenal, ¿no? Asimismo, al ser una perforación va a haber una salida de la cavidad peritoneal causando una peritonitis. Por ejemplo, si hay peritonitis, vamos a tener signos de la rigidez o el signo de Bloomberg positivo, por ejemplo. Se va a acompañar de esta clínica de un dolor abdominal y vamos a tener dos signos que podrían ser preguntados. El signo de Hover, que es, en este caso, el timpanismo a nivel hepático, producto justamente de esta perforación que ha causado o que está asociado justamente al neumoperitoneo, como vemos aquí en la imagen. Entonces, se pierde la matidez hepática y a nivel radiológico vamos a poder observar el neumoperitoneo, ¿no? O las alas de gaviota, como era el signo que nos enseñaron en radiología. En lo que respecta a la penetración, ya a partir de aquí son complicaciones menos frecuentes. Esta sería la tercera en orden. Y esta penetración va a estar asociado o va a involucrar órganos contiguos. En este caso al páncreas, ¿no? Y esto ustedes lo pueden asociar debido a que la úlcera duodenal siendo la más frecuente, el duodeno, ¿qué órgano está muy próximo a él? Justamente el páncreas, ¿no? Entonces, podría ser alguna pregunta, ¿qué órganos es el más involucrado en una penetración de úlcera péptica? Este órgano. Y luego finalmente la estenosis pilórica, que es muy rara,
que justamente va a estar asociado a una obstrucción justamente de la luz del píloro, producto de una inflamación y cicatrización reiterada justamente de esta región. Muy bien, pasemos a las preguntas. Vamos a tener la primera, que es, varón de 44 años se le realiza endoscopia digestiva alta, evidenciándose zona de excoriación de la mucosa a nivel de la curvatura menor, cerca del antro y del píloro. ¿Cuál es la causa básica que origina este hallazgo? Muy bien, chicos, a ver, pueden alzar su micrófono o escribir en el chat. Tenemos la alternativa A, aumento de la producción de moco por parte de las glándulas gástricas, deficiente acción neutralizante biliar frente al ácido gástrico, aumento de la secreción de bicarbonato de sodio, desequilibrio entre la secreción gástrica y el grado de protección de la mucosa. ¿Cuál consideran que sería la respuesta? Muy bien, hay una alternativa. ¿Alguien más? Sí, efectivamente, la clave es la D, justamente causado, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, por los dos agentes principales, ¿no? El Helicobacter pylori y los AINES, que van a alterar cada uno por su lado, ¿no? En este caso, los AINES haciendo un medio más alcalino, mientras que el Helicobacter pylori haciendo un medio más alcalino y también los AINES favoreciendo justamente la pérdida de la neutralización justamente del ácido, debido a que se pierde la secreción, en este caso, o la inhibición de las prostaglandinas. Siguiente pregunta. De los siguientes medicamentos, señale cuál es el menos gastrolesivo. Tenemos a paracetamol, corticoides, AINES, sidobudina y la doxiciclina. ¿Consideran que es el menos lesivo? Muy bien, hay una respuesta. ¿Alguien más, chicos? Sí, efectivamente. El menos lesivo es el paracetamol, dado que el paracetamol como tal no inhibe el COX-1 o COX-2, causante justamente asociado a la inhibición de las prostaglandinas. Mientras que los otros fármacos, como la sidobudina, que se asocia, que es un antiviral, o la doxiciclina, que es otro antibiótico, no se ha demostrado una asociación fuerte para producir, en este caso, úlcera péptica. Y sí, la respuesta es el paracetamol. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. El Helicobacter pylori se asocia frecuentemente a úlcera péptica. El método más específico para demostrar la presencia de la bacteria es endoscopía y biopsia, B, cultivo en heces, C, ELISA, D, prueba de la cuerda encapsulada, E, dopaje de carbono en aliento. ¿Cuál consideran que es la respuesta, chicos? Sí, esto no lo he mencionado, no he hablado mucho de la especificidad, pero se puede deducir conociendo que justamente es uno de los principales medios de detección, incluso también para una detección precoz de un problema maligno. Muy bien, sí, efectivamente es la alternativa A, la endoscopía y la biopsia. Es a la cabeza, es el gold estándar. En la siguiente pregunta tenemos, varón de 40 años con episodios de dolor a nivel epigástrico, urente, con náuseas y vómitos, en tratamiento con ranitidina, antiácidos e inhibidores de bomba de protones sin mejoría. Muy bien. A la endoscopía se le ha realizado gastritis
se ha encontrado gastritis superficial antral. ¿Cuál es la etiología más probable? A. Gastrinoma, anemia perniciosa, citomegalovirus, estrongiloides, Helicobacter pylori. ¿Cuál consideran que sería la respuesta? Sí, esta em, vamos a desarrollarla. Entonces, tenemos este paciente, ya que tiene los signos eh, típicos, ¿no? De una úlcera, como este dolor, náuseas, vómitos. Pero vemos, por ejemplo, que en el tratamiento, si bien le han dado, por ejemplo, antiácidos e IVPs, no le han dado, por ejemplo, se han olvidado, eh, o de repente en la evaluación inicial no le han dado el tratamiento contra el Helicobacter pylori, ¿no? Por ejemplo, la primera línea. Entonces, posiblemente, y nos piden la etiología más probable. Entonces, si nos piden la etiología más probable, tenemos que pensar ya, ¿quién es la más probable? Comencemos del Helicobacter pylori. Allá, ¿podría ser el Helicobacter pylori? Y sí, porque no le han dado, por ejemplo, esa terapia triple. Y esa sería la respuesta. Gastrinoma, si bien también puede causar úlcera, es poco frecuente, nos preguntan la más probable. Anemia perniciosa nos deberían dar, por ejemplo, otros datos, por ejemplo, de deficiencia de vitamina B12, que no nos dan, ¿no? Y estos otros patógenos son mucho menos frecuentes que definitivamente que el Helicobacter pylori. Entonces aquí la respuesta es la clave. Siguiente pregunta. En los pacientes con úlcera duodenal, ¿es correcto que con el tratamiento erradicador para Helicobacter pylori se consiga A. Disminuir el riesgo de carcinoma duodenal. B. Aumentar los niveles de pepsinógeno 2 en orina. Evitar recidivas. Si hay antecedentes de gastrectomía, evitar el síndrome de antro retenido. E. Aumentar la tasa de resistencia de Helicobacter pylori a tetraciclinas. ¿Cuál consideran que sería la respuesta? Ya. Aquí, la... Ya, muy bien. Hay una alternativa. ¿Alguien más, chicos? Y sí, efectivamente, la clave es la C, ¿no? Por ejemplo, las otras alternativas como que están muy alejadas, ¿no? Disminuir el riesgo de carcinoma, pero eso sería en un largo plazo, ¿no? Acá nos preguntan qué es lo que queremos, o se debe interpretar así, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en el corto plazo al erradicar justamente el Helicobacter pylori? Justamente que el paciente ya no pueda tener recaídas, ¿no? Tener estos síntomas molestos, ¿no? Y justamente evitar las complicaciones, que complementaría justamente la alternativa C. Y esa es la respuesta. Muy bien, me parece que esta es la última pregunta de úlcera. Un varón llega por clínica sugestiva de úlcera péptica. Días antes había tomado una aspirina por cefalea. A la endoscopía se encuentra una úlcera duodenal y una gastritis antral por el Helicobacter pylori, según de acuerdo a la histología. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado entre los siguientes? A. Evitar ingesta de AINES. Evitar ingesta de AINES más tratamiento con omeprazol y la terapia contra el Helicobacter pylori.
La C, ingesta de AINES más tratamiento con omeprazol. D, evitar ingesta de AINES más tratamiento con misoprostol. E, evitar ingesta de AINES más tratamiento con misoprostol más la terapia antimicrobiana contra el Helicobacter pylori. ¿Cuál considera que sería la clave, chicos? Ya, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Y sí, efectivamente, la clave es la B. Recordemos que ya tiene el diagnóstico ya histológico, ya le han detectado el Helicobacter pylori, entonces tiene que haber un tratamiento de primera línea, ¿no? Antimicrobianos contra este patógeno. Y ya con eso vamos ya descartando varias alternativas. Y recordemos que esta terapia se da conjuntamente, bueno, ya incluye el omeprazol, si bien esta terapia, pero acá se está reforzando. Evitar la ingesta de AINES. Y aquí también se puede añadir, por ejemplo, algún citoprotector también, ¿no? O algún antiácido. No hay ningún conveniente, pero la clave B es la que mejor define el tratamiento para este caso. Muy bien, ahora vamos a pasar al cáncer de esófago. Cáncer de esófago es poco frecuente. eh, eh, por ejemplo, a nivel mundial, eh, está, por ejemplo, se ubica en el puesto 11 y a nivel de mortalidad por cáncer ocupa el puesto 7. Y a nivel del sexo es más frecuente en varones que en mujeres. El riesgo va a aumentar con la edad y el tipo histológico más frecuente va a ser el epidermoide. El otro tipo también frecuente, el adenocarcinoma, es frecuente pero solo en Estados Unidos. O cuando se habla de se ve esa literatura, ellos mencionan que ahí este tipo es el más frecuente. A nivel del Perú, con datos del 2022, este cáncer está en el puesto 23 y el tipo más frecuente en Perú es el epidermoide. Considero que podría ser pregunta de examen eh, como para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, acá se van a diferenciar mucho dependiendo del tipo histológico, ¿no? El epidermoide, que nos interesaría más, por ejemplo, a nosotros que estamos aquí en Perú, va a tener como factores de riesgo muy similares a, por ejemplo, en todas estas patologías que hemos estado analizando, ¿no? Desde alergia hasta la úlcera péptica, el alcohol, el tabaquismo, una dieta baja en verduras y frutas. Y acá se va a adicionar algo más, ¿no? Los alimentos procesados, por ejemplo, carnes que tengan presencia de conservantes, ¿no? El consumo de embutidos. Entonces, estos van a ser factores de riesgo a tener en cuenta. En lo que respecta a nivel endógeno, ambos van a tener, bueno, el sexo masculino como tal, como un factor, también la edad avanzada. Acá se van a presentar otros síndromes ya de los trastornos motores del esófago, como la calasia y el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Que se asocia también a un cuadro, en este caso, de anemia. En lo que respecta al adenocarcinoma, lo que quiero que recuerden, chicos, es que a nivel endógeno, los más frecuentes, los factores de riesgo más importantes van a ser el reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett. Entonces, considero que tienen que llevarse ese concepto para su examen. Muy bien. La clínica, lastimosamente, el cáncer de esófago, y ya me adelanto, el cáncer también gástrico, lastimosamente en su estadio temprano son asintomáticos, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que van a ser diagnosticados ya lo vamos a identificar en un estadio ya avanzado. ¿Y qué clínica van a presentar esos pacientes? Justamente van a ser una pérdida de peso,
concomitante justamente con una anemia, en este caso ferropénica. También puede haber disfagia. Inicialmente podría ser a sólidos y que evoluciona a líquidos. O sea, el paciente va a referir que tenía dificultad para pasar a algunos alimentos sólidos eh, y que posteriormente ya no puede pasar líquidos. Entonces, y esta disfagia puede puede estar o no, por ejemplo, una presencia justamente acompañada de dolor. Puede haber dolor retroesternal, que lo podemos asociar un poco a los síntomas del ERGE. Puede haber también signos asociados justamente a la complicidad justamente del nervio laringio recurrente que van a causar justamente la ronquera y tos persistente. Y ya signos de metástasis cuando hablamos, por ejemplo, podemos encontrar una adenopatía, por ejemplo, a nivel cervical, ¿no? Ahora, el cáncer de esófago también puede causar hemorragia digestiva alta, pero se menciona que es muy raro, ¿no? Es alrededor del 10% de los pacientes pueden presentar. En lo que respecta a la clasificación, y esto sí, considero que se lleven esta tablita, van a haber muchas diferencias, ¿no? Entre el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Principalmente, por ejemplo, en su localización. El epidermoide va a ser característico de la zona proximal y del tercio medio del esófago, mientras que el adenocarcinoma, y esto ya asociado, por ejemplo, al esófago de Barrett, va a estar justamente asociado a un tercio distal. La clínica va a ser muy similar, esta disfagia que que evoluciona de sólidos a líquidos, y la diseminación sí hay una clara diferencia. El carcinoma epidermoide va a diseminarse, por ejemplo, a órganos cercanos, como pueden ser, por ejemplo, los pulmones, eh, también, por ejemplo, a ganglios, por ejemplo, a nivel justamente a los ganglios, en este caso, que cercanos, próximos al esófago, mientras que el adenocarcinoma va a, a lo que va a utiliza como drenaje, por ejemplo, el drenaje venoso, en este caso comparte mucho, por ejemplo, a nivel gástrico, este va a tener un recorrido hacia, en este caso, hacia nivel del hígado y por ende este va a ser el primer órgano, es decir, el hígado, el primer órgano en tener la potencial metástasis de este cáncer. En lo que respecta al diagnóstico, para ambos se requiere igual endoscopía más biopsia. Se puede usar radiografía varitada para evidenciar quizás y descartar algún trastorno motor que pueda contribuir o explicar en parte en la progresión de la enfermedad. Y como tratamiento, ya es a nivel, por ejemplo, el epidermoide, hay buena respuesta a la quimioterapia y también hay un abordaje quirúrgico. Y el adenocarcinoma también es un abordaje quirúrgico. Igual, considero que el tratamiento veo poco probable que les puedan preguntar, debido a que este tratamiento lo van a ver justamente a nivel cuando lleven cirugía general. Muy bien, algunas preguntas del cáncer esofágico. Dice, ¿cuál es la localización anatómica más frecuente o más característica, perdón, para el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico? Tercio superior, tercio medio, esófago distal y unión gastroesofágica, esófago cervical, distribución uniforme en todo el trayecto esofágico. ¿Cuál consideran que sería la clave, chicos?
Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Tener a la mente o en la cabeza la localización es muy importante, ¿no? El adenocarcinoma esofágico, debido a que está asociado al esófago de Barrett y al reflujo gastroesofágico, justamente la localización se deriva de allí, ¿no? Va a ser el esófago distal. Siguiente pregunta. ¿Qué factor explica que la mayoría de los pacientes con cáncer de esófago presenten enfermedad localmente avanzada o metastásica al diagnóstico? Lastimosamente. A. La rápida diseminación hematógena temprana. Bueno, acá es la B, esta es otra alternativa. La ausencia de síntomas hasta que existe una obstrucción sustancial de la luz. C. La falta de especialistas en endoscopía. C. El uso excesivo de estudios con bario. La resistencia del tumor a los biomarcadores sanguíneos. Muy bien, ¿y hay una respuesta? ¿Alguien más, chicos? Ujú. Muy bien, sí, así es. La alternativa es la B, que lastimosamente no ha salido, no se corrió correctamente aquí en la presentación. Y sí, debido a que recordemos que el- un, un síntoma, se puede decir, característico va a ser la disfagia. Y esta disfagia justamente se va a producir porque hay un estrechamiento de la luz esofágica y por consiguiente una obstrucción al final en el proceso. Entonces, justamente eh, esa disfagia, ya que se evidencia a nivel, en un estado ya avanzado, es la que va a explicar que en esos pacientes se han identificado ya de manera tardía. Una última pregunta con respecto al tema. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que llevan a sospechar de cáncer de esófago? A. Molestias epigástricas y saciedad temprana, hematemesis y melena, disfagia o enofagia, dolor subexternal, irradiado de la mandíbula, diarrea crónica y malabsorción. Muy bien, ¿y hay una respuesta? ¿Alguien más, chicos? Sí, efectivamente, como habíamos un poco mencionado con la pregunta anterior, y sí, efectivamente, el síntoma más común y el que nos debe ayudar a sospechar de algún problema eh, esofágico y en personas, por ejemplo, de edad avanzada, justamente va a ser la disfagia que puede o no acompañarse de odinofagia. Muy bien, y ya entramos a nuestro último tema, que es el cáncer gástrico, que sí es más frecuente a nivel mundial y a nivel nacional, y que sí considero que podría ser más preguntado en su examen. Muy bien, a nivel global es el quinto cáncer más común y es el cuarto cáncer, en este caso, que produce mortalidad. E igual que en el cáncer esofágico, va a haber una mayor predilección en varones y también va a haber un mayor riesgo con la edad. Sin embargo, se menciona que hay un aumento en la incidencia de los casos de personas en menores de 50 años. Entonces, y que lo vemos, ¿no? Seguramente cuando ustedes han realizado alguna rotación, por ejemplo, en la práctica de gastroenterología ya han podido quizás observar pacientes con cáncer a temprana edad, ¿no? El tipo más frecuente a nivel mundial y también a nivel peruano es el adenocarcinoma, que va a representar, por ejemplo, el 95% de los casos. A nivel peruano, solamente mencionar que es
la tercera causa de cáncer y en el año 2022 fue la primera causa de mortalidad por cáncer. En lo que respecta a la etiología, sus factores de riesgo lo podemos dividir en exógenos y endógenos. En los exógenos vamos a tener, por ejemplo, la infección por el Helicobacter pylori. Acá se va a agregar justamente esta dieta rica en nitratos y sales, por ejemplo asociado a consumo de carnes con preservantes, también un excesivo consumo de sal también. Una disminución en el consumo, por ejemplo, de verduras o frutas y también, por ejemplo, al hábito tabático. También se asocian ya en menor medida, por ejemplo, otro agente patógeno como el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, en la literatura no se menciona cuál es el mecanismo fisiopatológico que pueda explicar la asociación, pero sí existe. En lo que respecta a nivel endógeno, tenemos la gastritis atrófica crónica, que lo habíamos mencionado en las definiciones de gastritis, ¿no? Que es esta gastritis con tipo A, con A de autoinmune y asociada, por ejemplo, a la anemia perniciosa, producto de una menor secreción del factor intrínseco. También las úlceras gástricas como tal. Se menciona que hay una asociación con personas que tienen grupo sanguíneo A. Esto debido a que las personas que tienen este grupo sanguíneo favorecen de alguna forma justamente la proliferación justamente del Helicobacter pylori. También, no menos importante, es la historia familiar, ¿no? Y los factores genéticos que puedan estar presentes, ¿no? Por ejemplo, la polipomatosis, ¿no? Familiar, también es un factor importante a considerar, ¿no? Y en menos frecuencia, la enfermedad de Menetrier, que genera una hipocloridria a nivel gástrico, ¿no? Y cirugías. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, por tener un tratamiento, son refractarias, por ejemplo, al tratamiento de las úlceras gástricas, se les llega a hacer una gastrectomía. Sin embargo, este procedimiento también, como vemos aquí, es un factor de riesgo para la formación de este cáncer. En lo que respecta a la clínica, igual, lastimosamente es asintomático en su etapa temprana, y en la etapa avanzada vamos a tener signos característicos de paciente con neoplasia, como puede ser la pérdida de peso acompañada de una anemia ferropénica. Y a diferencia del esófago, que no se puede palpar, sí vamos a poder, por ejemplo, en nuestro examen físico, poder palpar alguna masa a nivel del epigastrio, ¿no? Entonces, que nos puede orientar a alguna sospecha de este cáncer. Asimismo, el paciente va a referir, por ejemplo, un dolor abdominal, síntomas de dispepsia, como puede ser una saciedad temprana. Acá sí puede haber, por ejemplo, signos de hemorragia digestiva alta y signos metastásicos que posiblemente ya los han visto desde semiología, ¿no? Por ejemplo, adenopatías, por ejemplo, vamos a tener el ganglio de Virchow, que va a ser a nivel supraclavicular izquierdo. Vamos a tener la adenopatía o el nódulo de la hermana María José a nivel umbilical. Sin embargo, se menciona que es poco frecuente. Un punto importante aquí es que no consideran el ganglio de Virchow como un patognomónico de la úlcera, del cáncer gástrico. También puede producirse, por ejemplo, en cáncer pancreático. Y también cuando se hace metástasis, puede llegar incluso al ovario. Y este tumor se le conoce como el tumor de Krukenberg. Asimismo,
en la metástasis también puede, justamente por esta irrigación, en este caso recorrido venoso hacia el hígado, por parte de las venas gástricas. Por ejemplo, también puede haber metástasis a nivel hepático y por consiguiente también producir justamente eh, un signo como la citis. En lo que respecta al diagnóstico, nos vamos a valer, creo que acá faltó poner la clínica, pero nos vamos a valer de muchas herramientas. La radiografía con contraste, por ejemplo, nos puede ayudar a determinar si esa masa tumoral capta o no el contraste. Por ejemplo, y acá la prueba de elección va a ser nuevamente la endoscopía más biopsia, que hemos visto que se repite mucho en las patologías que hemos visto. Entonces, esto nos va justamente, la biopsia nos va a permitir justamente determinar el tipo histológico del cáncer gástrico y acompañada a ella, si se detecta, podemos usar una ecoendoscopía que nos va a permitir hacer el estadiaje, es decir, saber hasta qué profundidad de la pared gástrica está comprometida, saber si hay, por ejemplo ganglios comprometidos, ¿no? Perigástricos, y también la tomografía nos va a permitir ya ver si hay presencia de metástasis a otros órganos. Este, por ejemplo, es un diagrama histológico de un adenocarcinoma. Lo que está sombreado, lo que está señalado aquí justamente es estas glándulas que son bien diferenciadas y que justamente van a corresponder a este cáncer o al tipo histológico más común. Ahora, hablar del cáncer gástrico es hablar de la clasificación que existe. Vamos a tener una clasificación cuando el cáncer es temprano, cuando el cáncer es avanzado y el famoso TNM. Cuando el cáncer es temprano, es decir, ¿cuándo se considera que el cáncer es temprano? Cuando no ha invadido la capa muscular. Entonces vamos a tener acá 5 tipos. El tipo 1, vemos que tiene una forma polipoide, que se le conoce como el tipo 0,1. El siguiente va a ser el tipo 0,2. Esos tres van a ser el 0,2 y se van a diferenciar por la letra A, B y C. Acá este va a ser, como indica aquí en la imagen, va a ser superficial y elevado, pero no de esta forma polipoide, a diferencia del B, que es más plano, que incluso si uno lo ve lo vería a nivel de la endoscopía, posiblemente no vea ninguna protrusión. El 0,2C ya involucra una depresión a nivel de la mucosa y el tipo 0,3 ya es excavado, pero recordemos que aquí no hay un compromiso de la muscular. La muscular es esta de aquí. Esta que está en líneas verticales, esa es la mucosa. Sin embargo, vemos que puede estar excavado, pero la mucosa no está comprometida. Y luego tenemos la clasificación de Borman, que ya compromete la capa muscular. Considero que esta clasificación sí la puedan repasar, ¿no? Previo a su examen, porque sí es la más preguntada, ¿no? A diferencia del cáncer temprano. Esta sí porque sí nos ayuda, por ejemplo, para el tratamiento ya quirúrgico. Entonces, por ejemplo, esta va a tener 4 tipos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que ya la capa muscular se ha comprometido y acá vemos que tiene una forma polipoide que protruye. El tipo 2 tiene una forma, ya una depresión, una forma ulcerativa. Ya la parte 3 ya vemos que ha infiltrado, ha infiltrado ya a nivel, ya en una mayor extensión
a la mucosa, perdón, a la capa muscular y guarda esta configuración ulcerosa. Y el tipo 4 ya es difuso. Vemos que ya el cáncer se ha diseminado vemos que ya aparte de la mucosa, ya la parte, en este caso de la serosa, ya está involucrada. Entonces, estos 4 tipos, chicos, repásenlo porque sí podría ser pregunta de examen. De repente le pueden preguntar qué tipo de Bormann corresponde a una lesión ulcerosa, ¿no? Entonces, para que lo puedan entender. En lo que respecta al TNM, eh, es para tenerlo presente. Considero que muy poco probable es que les puedan preguntar, ¿no? Porque hay mucha divergencia si se debe o no eh, eh, memorizar, ¿no? Recordemos solamente que el TNM tiene el T del tumor, es decir, perdón, el T en este caso hasta dónde se extiende la tumoración, hasta qué capa. El N va a estar en función del número de ganglios, los cuales se ha comprometido. Y el M va a estar asociado si hay o no metástasis, ¿no? El M0, que no hay, que es la gran mayoría de las clasificaciones aquí. Y el M1, que sí. Entonces, por ejemplo, el M1, ya de por sí, el M1 ya es un tipo 4, ¿no? Entonces, de estos 3 chicos, reitero nuevamente, repasen en este caso el Bormann. Ya si les da algo de tiempo, podrían, ¿no?, revisar las otras 2 clasificaciones. Muy bien. Entonces, ahora, esta tabla está asociada a una clasificación, en este caso, de las características del adenocarcinoma, que puede ser de tipo intestinal o glandular o difuso. A nivel general y a nivel del Perú, el más frecuente es el de tipo intestinal. Entonces, comencemos aquí la diferenciación, que es muy importante, y esta tabla, sí, chicos, también repásenla. Por ejemplo, la localización. El tipo intestinal se va a localizar a nivel distal, con mayor frecuencia a nivel antral, a diferencia del difuso, que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero va a tener una mayor frecuencia a nivel del cardias. Asimismo, la intestinal va a tener lesiones precancerosas y factores de riesgo, que ya lo hemos estado abordando, ¿no? Desde, por ejemplo, la gastritis atrófica crónica, que esta es causante, por ejemplo, de una metaplasia también intestinal, la úlcera péptica, un adenoma gástrico como tal, ¿no? Y factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Los endógenos y exógenos, ¿no? A diferencia del difuso, aquí el difuso no va a tener unas lesiones precancerosas claras, sin embargo sí va a estar presente, en este caso, la historia familiar, y también, por ejemplo, si pertenece al grupo sanguíneo A. En lo que respecta al tipo de paciente que les puede venir como caso clínico o cuando estén rotando, el paciente va a ser generalmente el tipo intestinal de edad avanzada, mientras que el difuso, el paciente va a tener una edad más joven. En lo que respecta a la histología, acá sí hay que considerar que el intestinal va a ser muy diferenciado, va a formar glándulas, como vemos aquí en la imagen, y también tiene la capacidad de formar masas y úlceras, a diferencia del difuso, que lo va a caracterizar por células en anillo de sello, ¿ya? Entonces, si vemos, si les viene una pregunta y ven que la histología ha detectado anillos de sello, no lo piensen, es en este caso es un adenocarcinoma de tipo difuso. ¿Y dónde están esos anillos de sello? Vemos aquí en la imagen. Acá, por ejemplo, ven esta célula.
esta formación de anillos de sello se explica porque en las células se crea una vacuola que desplaza el núcleo hacia la periferia, dándole esa forma, ¿no?, de anillo de sello. Asimismo, eh, este tipo de cáncer difuso va a ser más infiltrativo y por ende va a tener un pronóstico peor, ¿no? A diferencia del intestinal, que tiene un pronóstico malo, aunque algunos doctores pueden mencionar que tiene un pronóstico benigno, ¿no? Bueno, si se lo compara con el difuso, efectivamente es más benigno. Entonces también sería una forma de diferenciar muy importante esos dos tipos histológicos. Muy bien, chicos, entonces ya para finalizar tenemos las últimas preguntas, en este caso de cáncer gástrico. Primera pregunta. Varón de 65 años, desde hace 8 semanas, refiere llenura precoz, disminución de peso y distensión abdominal. Muy bien. Al examen, adelgazado, pálido, se palpa adenopatía supraclavicular izquierda de consistencia pétrea y abdomen globuloso con signo de oleada positivo. Ya ustedes ya van pensando qué signo se refiere. En laboratorio tenemos anemia microcítica y procrómica. Entonces ya nos dan muchos datos, ¿no?, como para poder ya establecer un diagnóstico. ¿Qué examen es necesario para proponer un diagnóstico en esa historia? A, biopsia ganglionar. B, paracentesis exploratoria. C, colonoscopía virtual. Endoscopía digestiva alta. ¿Cuál consideran que es la clave, chicos? Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Sí, efectivamente, la clave es la D. Justamente nos hablan de un paciente con los síntomas comentados, ¿no? Disminución de peso, distensión abdominal, eh, posiblemente por un cuadro obstructivo, ¿no? Tenemos también pálido, ¿no?, y con la anemia microcítica ya nos relata, ¿no?, este tipo de anemia. La adenopatía supraclavicular nos habla del ganglio de Virchow, y el signo de oleada positiva ya nos habla que ya hay un compromiso a nivel hepático asociado con ascitis, ¿no? Entonces, la primera prueba o el examen o el gol estándar para determinar eh, el cáncer gástrico y ya proceder posteriormente al estadiaje y ver si hay metástasis. No, y ya hay un signo de metástasis como tal, ¿no? La adenopatía supraclavicular, ¿no? O el ganglio de Virchow. Entonces, esa es la clave, ¿no? La biopsia no, la paracentesis, eso sí que estuviéramos hablando de un caso de ascitis aislada, ¿no? Y la colonoscopia no tiene mucho que ver porque estamos hablando de una patología digestiva alta. Siguiente pregunta. ¿El tumor de Krukenberg corresponde a tumor ovárico con metástasis a estómago, tumor ovárico con metástasis contralateral, cáncer gástrico con metástasis a pelvis o cáncer gástrico con metástasis al ovario? Sería la respuesta, chicos. Muy bien, efectivamente, chicos, sí. Este tumor está asociado justamente ya a la metástasis de un cáncer gástrico hacia el ovario. Tenemos más preguntas. Aquí, entre los pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico están los siguientes, excepto A, los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida. B, los sometidos a resección gástrica por úlcera duodenal. C, los de grupo sanguíneo A. Bueno, acá dice E, pero bueno, la D creo que era. Aquellos que consumen grandes cantidades de pescado ahumado. ¿Cuál consideran que es la clave, chicos? Sí, está un poco para analizar, pero muchas de las cosas
Se han mencionado durante durante la charla. ¿Cuál consideran que sería la respuesta? ¿Cuál tiene menor riesgo? ¿No? Eso es lo que nos piden. Mm, Muy bien. Vamos a ir descartando claves, chicos, no se preocupen. Entonces, vamos a ir descartando, por ejemplo, habíamos recordado que hay factores de riesgo endógenos, como el grupo sanguíneo A, ¿no? Asociado a estos factores genéticos, ¿no? Que estaba asociado, si recordarán esa tablita, al, al enocarcinoma difuso. Entonces, sí, este sí es, ¿no? Seguimos. Aquellos que consumen grandes cantidades de pescado ahumado. Ya, entonces nos está hablando de personas que consumen carnes, posiblemente con grandes cantidades de sal, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, parrillas, se le echa también, digamos, esos tipos de condimento a las carnes, ¿no? Bueno, en este caso el pescado. Luego tenemos los sometidos a resección gástrica. Y sí, efectivamente, aquellos pacientes que, por ejemplo, en una úlcera refractaria son sometidas eh, a una gastrectomía parcial, tienen el riesgo de generar, o sí, tienen el riesgo en este caso de que vayan a llevar a una a un cáncer gástrico. Por ello deben ser monitoreados. Eh, y entonces la clave que y la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida, no. Aquí, eh, por ejemplo, lo que se hace es disminuir el tamaño del estómago, ¿no? Esta derivación gástrica en aquellas personas que tienen obesidad grado 3, ¿no? Con un IMC mayor de 40. Entonces, en ellos no está asociado el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, como para tenerlo presente, entonces la clave sería la alternativa A. La siguiente pregunta. Mujer de 53 años, hace 5 meses presenta náuseas, vómitos y dolor en epigastrio. Ok. Al TAC abdominal vemos una obstrucción del tracto de salida gástrico, o sea, a nivel, en este caso, del antro. Endoscopía digestiva alta, vemos una tumoración del píloro de 2 por 4 centímetros, ulcerada. Laboratorio, uriasa positivo. Ya. Nos piden, ¿cuál neoplasia se encontraría en la biopsia? A ver, chicos, A, B, C o D. Carcinoma epidermoide, carcinoma neuroendocrino, adenocarcinoma, leiomiosarcoma. Ya, muy bien. ¿Alguien con otra alternativa, chicos? Perdón, otra respuesta. Ujú, sí, muy bien. Efectivamente, es un adenocarcinoma, ¿no? El carcinoma epidermoide no se ha mencionado. Eh, neuroendocrinos sí hay a nivel gástrico, pero son muy raros. Recordemos que el 95% es adenocarcinoma. Y un punto importante aquí, por ejemplo, ya si la pregunta sea un poco más excesiva, por ejemplo, como se encuentra a nivel del antro, ¿no? A nivel distal gástrico, si no hubiera adenocarcinoma y estuviera la clave de tipo intestinal o tipo difuso, ¿cuál marcaría? ¿Intestinal o difuso? Efectivamente, chicos, sí. Esta es una pregunta así, ya un poco más detallada. Igual revisen esta tablita que les va a ayudar mucho. Y sí, efectivamente, sería
de tipo intestinal, ¿no? Que va a tener una mayor frecuencia a nivel distal gástrico, es decir, a nivel del antro pilórico. Y bueno, esta es ya la última pregunta. Dice, ¿el cáncer gástrico se localiza frecuentemente en píloro, cuerpo, antro, cardias, fondo? ¿Cuál sería la clave? Quizás no lo he mencionado como tal, pero podrían deducirlo. Muy bien, y hay una alternativa. ¿Alguien más, chicos? Y sí, efectivamente, es el antro, chicos. Es el antro. Y solamente ya para reforzar, eh, justamente el antro se asocia justamente al intestinal, que es más frecuente, y más frecuente ¿por qué? Porque miren todas las lesiones precancerosas, miren que está asociado al Helicobacter pylori, la úlcera péptica, ¿no? Que son, digamos, patologías muy frecuentes, a diferencia del difuso, que va a estar asociado, por ejemplo, a factores de riesgo genéticos, así como pertenecer al grupo sanguíneo A. Entonces, eh, así es que se puede deducir que justamente el antro va a ser la localización más frecuente. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna consulta final. Mm, Gracias por quedarse. Ha sido en casi 2 horas. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Gracias nuevamente por su tiempo. Recordarles que el día de mañana vamos a tener otro repaso, seguro ya va a salir la publicación el día de mañana. Y tenemos otro último repaso, también donde estamos abordando muchos los temas del capítulo de gastro para que vayan reforzados para su examen. Agradeciéndoles nuevamente por su tiempo y desearles también buena suerte en su examen. Muchas gracias.